Bienvenidos a Reseñas con Dibujitos. En esta ocasión hablaremos de un tema ciertamente polémico para los fans de Marvel. ¿Cuál es el mejor Spider-Man en el cine? ¿Cuál ha sido el más relevante en las historias? ¿Y cuál tiene más potencial? Así que comencemos. Tobey Maguire, dirigido por el creativo Sam Raimi, ¿no? Que tampoco digamos que es un gran director ni tiene una extensa filmografía, pero por lo menos dio en el clavo en hacer a un excelente Peter Parker y a un inolvidable Spider-Man. Fuera de la nostalgia que nos pueda vender esta versión, como ya había hecho yo las reseñas de todas las películas, me las vi todas de un saque. Ya las vi todas consecutivamente y pude apreciar la calidad, la dirección, los personajes, la acción, todo lo que podían presentar estas películas. Y a pesar de todo, sigo notando que este es el Spider-Man más fuerte. Pero, o sea, no físicamente, sino más fuerte para ganar. Pero, ¿cómo decirlos? O sea, no es simplemente decir, sí, Tobey Maguire es el mejor Spider-Man porque fue el primero y listo. Así todos los tops, todas las comparaciones acabarían demasiado rápido. Así no funciona esto. Como personaje y como desarrollo que posee el Peter Parker de Tobey Maguire, siento que fue dirigido de una gran manera por Sam Raimi al presentarnos en la primera película un Peter Parker, pues, digamos, saliendo de preparatoria, ya alistándose para una vida futura, con la pérdida de su tío Ben, con la valiosa lección que le da, ¿no? La más emblemática de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el sobremanejo de tener la doble vida de ser Spider-Man y Peter Parker a la vez. Y si bien en esta primera película, fuera del Duende Verde, es decir, Norman Osborn, que es una gran amenaza para él y sus seres queridos, se podría decir que el valor del superhéroe está más en las acciones que toma, ¿no? Y eso para una primera película está bastante bien logrado y sin duda es una gran película gracias a estos elementos. Es a partir de la segunda que Sam Raimi supo explotar casi todo el potencial que tenía el personaje, tanto en los cómics como en algunas otras adaptaciones como series animadas, que hasta ese momento eran muy buenas y decentes. Era la dualidad de la doble vida, pero en este caso viéndolo en el lado más negativo, ¿no? De decir, sí, está genial ser un superhéroe y cuidar a la gente, todo, y que la gente te admire y todo eso. El problema es que, ¿y qué pasa con tu vida personal? ¿Vas a poder seguir trabajando? ¿Vas a poder seguir estudiando si eres héroe a tiempo completo, si puedes decir? Y es en la segunda parte, ¿no? En Spider-Man 2, donde vemos todo lo que se podía hacer con el personaje en una sola película. Y no estoy diciendo que haya agotado todo, simplemente digo que se explotó lo mejor que tenía el personaje en ese momento, que era la dualidad, ¿no? Decir, está bien, vamos a hacer que Spider-Man tenga, al igual que en los cómics, los poderes, los problemas normales de la gente común, que no puede pagar su renta, que pierde trabajos, que le va mal en su escuela, bueno, en su universidad en este caso. Y a pesar de todo, él no encuentra una solución. Muchos se quejan de que este Spider-Man dice, no, que él pierde los poderes por culpa de Mary Jane. Y sí puede ser un factor, no digo que no. Pero lo más importante era que toda su vida se iba al caño porque era Spider-Man. Y es en la segunda parte de donde el personaje adquiere todo su valor agregado, que mantendría en la tercera entrega, que si bien no es la mejor, supo continuar con el legado del personaje de una forma bastante decente. Pero antes de saltarnos al final, debo admitir que la segunda película es muy pero muy buena. No solo es la mejor película del personaje, que desde ya eso es cierto, sino yo diría que está casi cerca de ser la mejor película de superhéroes hasta la fecha, porque supo entender al personaje principal, supo darle unas debilidades bien claras y darle las fortalezas necesarias para superar sus problemas. Y al final es él quien decide que al final va a tener que aceptar con buena cara todo lo que se le ha dado, porque no puede negarse, ya que cuando él se niega a hacer lo que debe, todo lo malo pasa y así esto siempre continuará. Los villanos. Doctor Octopus y el Duende Verde son la cima de los villanos que nos entregó la saga de Sam Raimi, pues cuando se enfrentaron a Tobey Maguire como Spider-Man. Norman Osborn como el Duende Verde, pues si bien su traje para la época no estaba tan mal y ahora actualmente sí se siente un poco chafa,
Por lo menos nos entregaba una gran personalidad y una gran, ¿cómo se puede decir? Un gran porte cada vez que el personaje aparecía. Podrías considerar que tanto por el traje no era muy amenazante, pero sí por el tono de voz y la elocuencia al hablar del villano. Y obviamente por los motivos humanos que lo llevan a convertirse en tan temible adversario. En cuanto al Doctor Octopus, digamos que es el mejor villano de esta saga, el cual es alguien que es inteligente, que quería hacer cosas buenas por el mundo, similar a Norman Osborn, pero este quería hacerlo a través de un experimento que él no solamente iba a hacer eso, sino que también le iba a dar la gloria que él tanto ansiaba. Y quizás al apresurarse y no hacer los cálculos correctos, pues termina convirtiéndose en algo aquello que nunca quiso ser. Tanto los brazos mecánicos como la apariencia de él con su saco lo ha vuelto uno de los personajes que difícilmente la gente puede olvidar o reemplazar por otra versión, al punto de que el mismo personaje regresará este año y estoy ansioso de que regrese. Perdón por repetir, regresar 2 veces, pero ¿qué puedo decir? En fin, ambos villanos están casi a la altura, así que son grandiosamente buenos. Ya di un extenso análisis del personaje en mi reseña pasada de Spider-Man 3, que si gustan pueden ir a verlo. Solamente puedo decir que es el personaje más sufrido de esta saga. Creo que Sam Raimi se puso a cortar cebollas al escribir el guión del personaje porque fue bastante triste, y lo peor de todo es que su personaje no tiene un cierre adecuado en la película. Nos quedamos con la incógnita de si realmente salvó a su hija o no. Nunca sabemos si realmente logró robar algo aparte, pero porque podemos deducir no, porque Spider-Man logró detenerlo las 2 veces que lo intentó. Y fue las pocas veces donde Spider-Man nos cayó mal, pero ¿qué podemos decir? Es un personaje humano y trágico. Yo considero que si bien este personaje está bastante bien desarrollado, ya que toda su personalidad se basa en las 3 películas en las que aparece para llegar al punto, lo que lo demerita un poco es el traje extraño que le puso Sam Raimi, que no sé, tal vez quiso hacer que no se pareciera mucho a su padre, pero la cuestión es que en los cómics es por eso que es genial, porque se parece a su papá, sigue el mismo camino que él. Pero aún con todo eso, la escena final en donde participa ayudando a Spider-Man y varios diálogos lo redimen y lo convierten en algo así como un villano antiheroico. Pero aún así el personaje me agrada bastante y aportó de una buena forma un buen personaje a esta saga, que ojalá no sea olvidado. Si bien el personaje no tiene tanta participación en la película en la que aparece, a mí cuando salió en su momento me gustaba. Yo sabía que del cómic y de la serie animada, que es por donde yo lo conocí, tenía un porte más amenazante y significativo, pero para hacer una película del cine tampoco lo vi tan mal. Obviamente la película de Tom Hardy ahora ya nos hizo decir, miren, que también se pudo hacer. Obviamente la de Tom Hardy salió casi 10 años después. Aún así me gustó su participación, pero no es de lo mejor de la película. Yo sé que este personaje tiene bastante cariño de los fans por la época en la que salió y todo, pero viéndolo en las películas, realmente hay que reconocer que el personaje no es perfecto. Tiene ciertos fallos que a veces la hacen quedar mal frente al personaje tan bien desarrollado que es Peter Parker. Pero ese tipo de cosas también están validadas por ¿cómo puedo decirlo? Por el desarrollo de la película, porque digamos que en unas partes uno puede decir, pero no, que ya se va con Harry, que ya se va con el hijo de John Jameson, pero también hay que entender de que Spider-Man la friendzoneó 2 veces, o sea, ya se pues realmente que necesitaba cariño y alguien que pudiera estar con ella, y eso lo podemos deducir porque sí, parece que siempre le faltó el amor de un hombre. En este caso no tuvo el cariño de su papá, porque pues por lo que vamos a decir era un tipo alcohólico y malo, así que ahí tienen. En el segundo punto que he visto que todos demeritan es que dicen que ella no ayuda mucho a Spider-Man, pero es que no puede hacerlo. Su inteligencia no va en cuestión de cosas científicas o de estrategia o ni siquiera de batalla, no es ese tipo de personaje. Ella sí posee sus cualidades, su personalidad, su inteligencia, que es para actuar. Hasta donde pudimos ver, por ciertas cosas de la vida estuvo a punto de lograr el éxito, pero nunca vimos si realmente lo iba a lograr en la cuarta o no. Yo prefiero pensar que en algún punto lo logró y que está siendo una buena actriz en ese universo. Pero claro, pero fuera de esas 2 cosas que ya pude explicarlas bien, el personaje es lo que es en los cómics. Es una chica bonita que es el amor platónico de Spider-Man
y es quien fue su pareja más duradera en los cómics y creo que aún lo es. Y es un personaje que debido a la infancia que todos tenemos y pues que nos hemos encariñado mucho con ella, que va a seguir en nuestros corazones. En fin, es un buen personaje. Sobre todo al ser el eje central de las 3 películas, aporta una gran presencia en la saga, que difícilmente puede ser replicada. No hay mucho que decir en este punto, pero yo diría que son pequeñas cosas y alguno que otro problema. Por ejemplo, el problema más importante que he visto que los que se quejan, y yo he podido notar que realmente sí es cierto, es que a Sam Raimi le gustaba repetir sus terceros actos. A tercer acto me refiero, ¿no? Que es como el final de la película, ¿no? La batalla final del héroe, la decisión final, siempre hay en las películas. Y en este caso las 3 películas terminan de una forma muy similar, con el secuestro de Mary Jane y Spider-Man yendo a rescatarla y salvar el momento y vencer al villano. Si bien en la tercera cambió un poquito, que en esta cuestión tuvo ayuda de Harry Osborn, pues fuera de eso sigue siendo lo mismo, digamos. Y eso le quitaba cierta originalidad a los finales, porque ya era casi como, otra vez secuestraron a Mary Jane y todo eso. Otro punto negativo sería que este Spider-Man, bueno, no tan negativo, simplemente creo que usa tan bien sus habilidades de Spider-Man, ¿no? De trepar las paredes, tiene sus telarañas orgánicos y todo, que no necesita usar mucho su ingenio intelectual para pelear. Es decir, en ningún punto lo vemos crear algún tipo de artefacto que le dé la ventaja contra algún oponente o idear algún plan que requiera cierta inteligencia en medio de una batalla, no. Era de esos que, usaba sus poderes y ciertamente su sentido arácnido y con eso ya resolvía el problema. Así que tampoco es grave, simplemente es cierto que es algo que quizá podía haber habido un pequeño espacio, pero como le dije, eso es algo muy pequeño. Y pues fuera de eso yo diría que esos son los únicos fallos que le he notado a este Spider-Man, porque lo demás es sobresaliente y bastante bien adaptado por el buen Sam Raimi. Andrew Garfield como el sorprendente Hombre Araña, dirigido por Mark Webb. Como ya había hablado un poco sobre este Spider-Man en las 2 reseñas que le hice, tiene buenas virtudes como ser un Spider-Man más actualizado, más de los cómics de ahora, que a mucha gente le encanta, y debo admitir que me gustan un poco esas historias que fueron adaptadas a las series animadas, ¿no? Pero el problema es que aunque el actor le echó muchas ganas, los 2 trajes son geniales, me gusta más el primero, debo admitir que Mark Webb y los guionistas no supieron cómo brindarle el aire de Spider-Man correcto. Es que si bien por momentos tiene grandes escenas que nos hacen decir, ese es Spider-Man, después hay otras escenas que nos dicen, pero ¿por qué hace eso? No debería hacer eso, es algo estúpido, un Spider-Man nunca haría eso. Pero quizá, tal vez quisieron, ¿cómo decirlo así?, variar un poco del aire de Spider-Man original, que es algo que se representa bastante bien en la saga de Sam Raimi, y quizás por eso hay algunas cosas que se dejaron de lado. Y eso yo lo respeto profundamente, tampoco es que uno vaya al cine a ver lo mismo. Pero claro, cuando ya te acostumbraste a la esencia del Spider-Man, ¿no?, responsable, que a pesar de que comete errores, siempre está poniendo la felicidad y la protección de los demás antes que la suya, pues es raro ver a un Spider-Man tratar de tomarse las cosas tan a la ligera y en chiste, al punto de que pone a muchas personas que él quiere en peligro. Y toma alguna que otra decisión estúpida, como contarle a Gwen Stacy que él es Spider-Man cuando ni siquiera eran novios. Pues sí. Pero aún así es de agradecer que Andrew Garfield, es decir, el actor, quiso darnos una gran interpretación de Peter Parker, y eso es algo que jamás se va a poder negar. ¿Cómo decirlo? El actor que hace de Lizard, es decir, Rhys Ifans, la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre, perdón, que interpreta al Doctor Lagarto, que es como yo lo conocía, o Lizard, que es más conocido para muchos. Lo hace bien, tiene una motivación más o menos coherente y hasta cierto punto diría que es un villano que logras comprender, ¿no? Que entiendes, ¿no?, el propósito de su lucha y todo eso. Donde falla siento que es en la apariencia, que sí, muchos dicen, la apariencia no cuenta mucho, pero en este caso sí. Porque no sé a quién le pareció buena idea hacer que tenga una cara tan humana. Yo creo que era porque querían que se vieran las expresiones y
puede ser, pero es que hay formas de hacerlo más fiel al cómic y que también tenga expresiones. Literalmente pudieron hacer eso con King Shark en Escuadrón Suicida. No creo que no pudieran haberlo hecho con él. Y se nota que le pusieron más presupuesto porque solo era un personaje antagónico en esta película. Y siento que es la parte como que dice, sí, está bien, pero no me convence su apariencia. Ahora, en cuanto, como les dije, en cuanto a motivaciones y eso, está bien. No sé si llegará al nivel de El Duende Verde de la saga de Sam Raimi, pero yo diría que está cerca, está muy bien. Para mí este es de esos casos en donde tienes que analizar bastante el personaje para darte cuenta en por qué es malo, por qué no está bien hecho. Y a pesar, el actor que puso todo de sí para que el personaje saliera bastante maquiavélico y tuviera una justificación para enemistarse con su mejor amigo, que sería Peter Parker, está bien, se nota que hay la intención. El problema es que la apariencia que designaron para él es tan poco extraña. Se ve como un loco del manicomio con traje de Iron Man en verde. La primera vez que lo vi no me disgustó tanto, pero debo admitir que años después, volviéndolo a contemplar, se nota que pues quisieron hacer algo genial y todo, pero pues no les salió tan bien. Y otra cosa, la participación que se le dio en la película, aunque a cierto punto es justificable y entendible, después tomó un rumbo bastante extraño en donde es como si hubieran cortado escenas a la patada para que la película durara justo lo que tenían que durar. Y siento que eso demerita un poco el valor del personaje al final, que lo vemos realmente como el Duende Verde tan solo menos de 10 minutos en toda la película. Y eso también es un problema porque cuando lo vemos como Duende Verde es lo que los fans esperarían, ¿no? El Duende Verde de una mejor forma, con más presupuesto, pelear contra Spider-Man. Se ve de una forma bastante chafa en donde su pelea apenas es como un par de giros y después todo se resume en que se revolotean y se golpean un tanto en la torre del reloj, donde apenas si le hace un poquito de frente. Una vez vi una escena recortada donde se veía que forcejeaban un poco más, pero pues apenas le añade un poquito de pimienta al ají. No sé si eso no se entendió, pero en fin. Lo mejor del personaje es antes de que se vuelva el Duende Verde, es decir, en su primera media hora de interacción con el personaje de Peter. Electro. No sé si Sony o Mark Webb en este caso, ¿no? Tomó inspiración de los villanos de Batman de los 90 para hacer a Electro. Porque ya está bien que tenga una cierta personalidad un poco triste, donde se sepa que Spider-Man fue el único que se acercó y que no tenía amigos. Y hay unas mejores maneras de cómo presentarlo. Pero presentarlo como un tonto y bastante patético personaje no es algo que se demerite después, para que casualmente una vez que adquiera los poderes se convierta en el tipo más poderoso y cool de todos. Porque es que como apariencia me gustó que no usaran por esta vez el tono amarillo, porque creo que el tono azul blanco de electricidad le queda mejor al personaje. Pero al ser el personaje con mayor tiempo en pantalla, yo lo que hubiera hecho de esta película era haber eliminado al Duende Verde y a Rhino. No al personaje de Harry Osborn, no. Dejar al personaje de Harry Osborn, pero dejar una pauta para que quién sabe en una futura Amazing Spider-Man 3, que por desgracia no llegó, hubiera aparecido ya en condiciones. Él debió ser el personaje antagonista de toda la película, así se le hubiera otorgado más tiempo en pantalla y un poco más de desarrollo que habría hecho que el personaje realmente valiera la pena como un buen villano de Spider-Man y no solo que se quedara en, pues tiene peleas chidas con el Hombre Araña y es todo lo bueno que aporta, nada más. Tristemente, pues es solo eso, Electro. Ay, ¿qué podemos decir de Rhino? Que aunque en apariencia me gusta cómo adaptaron su traje a cómo sería en este caso, porque el método en el que obtiene poderes en los cómics es bastante raro y al hacer un traje robótico pues se ahorraron ese problema. Cuando vi el tráiler por primera vez, realmente dije, vaya, Rhino va a aparecer en las películas, de repente va a ser uno de los villanos importantes y creo que apenas aparece 15 minutos en toda la película y tal vez 10 con suerte. Y eso demerita pues mucho a un villano que si no es el favorito de muchos, es uno bastante querido entre todos. Creo que aunque Paul Giamatti es un buen actor que nos hubiera dado una muy buena interpretación de Rhino, que tampoco es un personaje muy complejo, pues al tener una poca participación y una nula participación en cámara, pues se quedó relegado a, sí, el tipo fuerte que aparece al final y nos da una escena que parece postcréditos, pero no es postcréditos. Y pues bueno, eso es lo que podemos decir.
No hay más que decir sobre eso. Un personaje desaprovechado. Que como dije, hubiera preferido no verlo y que se lo guardaron para la tercera película. Gwen Stacy. Este personaje creo que fue lo mejor que desarrolló Mark Webb en todas sus dos películas. Incluso Peter Parker tiene alguna que otra decisión cuestionable, pero a pesar de todo, Gwen Stacy es la que hace y toma todas las decisiones coherentes en base a la personalidad y desarrollo del personaje, ¿no? Obviamente eso de ponerse al peligro y todo uno se lo consideran estúpido, pero considerando que ama a Peter Parker y todo eso, pues lo vemos pues creíble, ¿no? O sea, tiene sentido que quiera ayudarlo y todo eso. Y pues el personaje es inteligente, bastante carismática y encantadora, ¿no? Es casi como si fuera Mary Jane de la saga de Sam Raimi, pero inteligente y con más participación, así que es lo mejor de la saga. Tom Holland, dirigido por Jon Watts. A ver, ¿qué puedo decir del personaje que no haya dicho en mis videos antes? No, mentira, tengo que decirlo. El personaje en apariencia calza bastante bien, aunque sus trajes, si bien no están hechos por él, porque alguien como él no podría hacerlo coherentemente en el universo en el que está, trajes tan tecnológicos y tan bien hechos, y por eso tuvo que hacerlos Tony Stark, pero la gente no quiere entender eso. Y tampoco quiere entender que los trajes de Andrew y Tobey, a pesar de que son fantásticos y geniales, no tienen sentido pensando que ellos son gente de clase media baja, que los trajes parecen de diseñador de modas, así que bueno, ese fue un mal chiste. Pero lo que quería decir es que algo que siempre me ha parecido curioso es un poquito el odio que se le dio a Tom Holland cuando reemplazó a Andrew Garfield. Exactamente esa palabra, reemplazó. Porque a diferencia de cuando Tobey Maguire pues colgó la máscara, ya habían pasado como 4 años y la gente ya se había resignado de que iba a volver y por lo menos habían tenido 3 películas y los fans estaban contentos. Por eso cuando llegó Andrew Garfield no hubo tanto alboroto. Obviamente algunos siempre compararon, pero tuvo sus fans rápidamente. Y con la segunda película que a los críticos no les gustó y a los fans de esa época pues que casi no le encontraban nada malo, pues dijeron, está buena, quiero una tercera. Pero debido a la baja recaudación y a los problemas que tuvieron incluso con Andrew Garfield, pues se decidió cancelar esto y darle los derechos a Disney para que los usara de una forma prestada y lo añadiera al universo de los Vengadores, al UCM. Y a partir de aquí comenzamos el análisis del personaje. Considerando que el personaje debe vivir bajo la sombra de los héroes que salvaron al mundo ya 2 veces, hasta cronológicamente hablando, y eso, juntos, porque varias veces, o sea, por separado ya habían tenido otras hazañas bastante relacionables. La gente los conocía e incluso todos sabían quiénes eran porque, pues, de alguna forma su identidad secreta no era mucho problema en esa época. En fin, pero él en cambio sí tomaba las bases del personaje de los cómics, que es un adolescente que adquirió los poderes, que vive con su tía May y tiene problemas comunes, ¿no? Este sería que decir que sí se parece un poquito al Spider-Man de Andrew Garfield en cuanto al enfoque tecnológico y actual, pero a la vez posee esa parte ñoña y clásica de Tobey Maguire, que es al no ser totalmente cool ni popular en la escuela. En fin, y lo que podríamos decir es que en cuanto a las bases de en qué universo fue creado, el Spider-Man Tom Holland funciona bastante bien. El personaje, al menos en solitario que podemos ver, más allá de sus participaciones en Civil War, Infinity War y Endgame, es en su primera película, ya que con Far From Home tuve ciertos problemas que no tienen mucho que ver con el personaje, sino con el contexto con el que se lo presentaron a la gente en la película. Y en la primera película de Homecoming podemos descubrir que aunque a pesar de que el personaje comienza siendo un poco dependiente de Tony Stark, de que quiere que lo añada a los Vengadores, de que incluso comete faltas a la escuela porque está cansado de eso, es al final en donde decide que ser el héroe del pueblo y hacer las cosas de la forma más correcta es lo que realmente él quiere hacer con su legado de héroe. Y aún sin el traje tecnológico logró hacer una gran misión para detener al villano de su primera película, el cual es un gran villano, un gran antagonista, que ya hablaremos de él más adelante. Y en Far From Home, como les dije, falta alguna que otra escena donde nos falta un poco de contexto, y es que el personaje se hace un poco pesado, también al forzarle una relación con MJ, que también iremos con eso más adelante. Pero fuera de eso, el personaje reacciona bastante bien para el universo en el que está ambientado. El buitre.
el cual tiene una adaptación bastante original, que si bien en los cómics pues tiene un origen ciertamente interesante, no es para nada el favorito de muchos de los fanáticos o de casi nadie. Es como un buen agregado, pero tampoco es como decir, oh, el que querías ver en el cine. Pero gracias a la actuación de Michael Keaton y al excelente manejo que se le dio gracias al guión, que fue de los pocos aciertos, logramos tener un villano entrañable. Bueno, no, esa no es la palabra. Reconocible, bastante trascendente y sobre todo con un gran porte, el cual tuvo ciertamente un rediseño que lo hace ver mucho mejor que los cómics, mucho pero mucho mejor, y el cual pues por el momento sigue activo, así que ojalá lo volver a ver en otras películas. Así que es un gran villano que está al nivel de el Doctor Octopus y el Duende Verde de la saga de Sam Raimi, y está un poco mejor que el Lagarto de Amazing Spider-Man. Mysterio, interpretado por el buen Jake Gyllenhaal, que definitivamente nos trae un villano que en cuanto a apariencia se ve bastante bien y se nota que toma inspiración de Thor y de Doctor Strange y un poquito de Iron Man, pero sobre todo de Thor, pero aún así conserva ¿cómo se puede decir? La apariencia visible del Misterio de los cómics, pero mucho mejor, mucho mejorada. Bueno, sé que eso está mal dicho, pero en fin. El problema con esto es que aunque su plan tiene cierto sentido y debo admitir que sus apariciones como Misterio son bastante geniales, incluso creo que a veces le roba un poco pantalla a Spider-Man, cuando se nos revela la conexión que tiene con Tony Stark es como decir, otra vez. Y aquí creo que queda mucho peor que antes, porque por lo menos en las anteriores era de una forma sutil, en aquí es ultra directa, al punto en donde incluso creo que quedan Iron Man queda como una especie de villano porque le roba su idea y por eso este se vuelve malo. No sé a quién se le ocurrió eso, pero no queda nada bien. Si no fuera que el actor y el porte que tienen son bastante adecuados para la película, incluso un poquito sobresalientes, creo que hubiera quedado de una forma casi como Electro, pero más bien se salvó de llegar a ese punto bajo. Yo diría que está más o menos al nivel del Lagarto, un poco menos, porque como les dije, esa conexión con Tony Stark está un poco, pues, ¿cómo decirlo? Pues muy culera, y ahí queda. Pero a pesar de todo, el villano logra cumplir el cometido de poner en serios problemas a nuestro personaje favorito de Spider-Man, y las escenas de ilusiones son de lo mejor de la película. Bastante bien. Y bien, actualmente su interés amoroso es MJ, incluso va a repetir rol en la tercera película. Liz Allan sería su primer interés amoroso en la primera película, el cual, si bien no es ultra importante el personaje, sí nos da más o menos una razón del por qué Peter Parker quiere una vida normal, y es a través de este personaje que entiende el valor de ser Spider-Man. Así que en cuanto a eso, yo diría que el personaje está bastante bien logrado, pero el impacto que nos da como espectadores al saber que su padre es el buitre es como la sorpresa del pastel. Es lo mejor que tiene la película, así que en cuanto a eso el personaje queda muy bien. Michelle Jones, alias pues una versión inclusiva y combinada entre Gwen Stacy y Mary Jane, que bueno, utiliza las siglas de Mary Jane, a pesar de que no es exactamente el personaje. No tengo nada en contra del personaje, la verdad es que siento que si se hubieran tomado más tiempo en desarrollarla, hubiera quedado muy bien. El problema es que de pasar a ser un personaje que da un par de frases en la primera película, a ser el principal interés amoroso en la segunda sin demostrarnos por qué hasta casi el final de la película, queda mal y demerita un poco a Far From Home, que ya tenía el problema de Misterio y con esto era como otra cosa mala para añadirle a la película. Pero fuera de eso diría que la actriz lo intenta, es decir, intenta con lo que le dieron para hacer su personaje tratar de tener más carisma y todo eso. Quizás en la tercera película logró un punto bueno en donde nos deje con un buen sabor de boca. Y como dije, al final no es culpa de la actriz en otras producciones ha demostrado tener bastante talento, incluso más que el mismo Tom Holland. En fin, no hay nada que decir de eso.
Algo que si bien di ciertos indicios de cuál era el problema en Far From Home, es algo que no dije explícitamente y es algo que no me agradó nada de Far From Home, es la manera en cómo se dirigen a Peter Parker y todos lo andan diciendo, no, tú tienes que hacer esto, que no, tú tienes que hacer esto, que no, tú no puedes ser él, que eres la sombra tal y eso emputa, ¿no? O sea, Spider-Man es Spider-Man, como alguna vez dijo alguien de confianza. Él es mejor que casi todos los Vengadores. Incluso podríamos decir que en cuanto a valores e ideales es mejor que la Liga de la Justicia. Perdón. Pero, pues, aunque pertenece a este universo y entendemos que él todavía no ha logrado las hazañas que los demás han logrado, merece mucho respeto. Así que no pueden estárselo ahí diciendo, no, tú no estás listo, que no te... Hay formas en cómo puedes dirigirte a una persona y esto va hasta para la vida real que aunque no tiene mucha experiencia intenta dar todo de sí para que las cosas salgan bien y no tratan de una buena forma a Peter Parker, Spider-Man en Far From Home, especialmente Nick Fury. Las conexiones con Tony Stark también arruinan a un buen villano que hubiera quedado mucho mejor, que es Mysterio. Y los personajes secundarios que por lo menos en la primera película decías, quién sabe, tal vez mejoren en la segunda o no aparezcan tanto, aparecen más y no mejoran, empeoran. Y eso pues hace que la segunda parte pues tenga unos 20 minutos que sean algo insoportables de ver. Así que ahí tienen. Yo solo espero que, aprendiendo de todos esos errores, la tercera película, aun si no cuenta con Spider-Verse, que ojalá que lo tenga, por lo menos nos brinde un buen Peter Parker, que quién sabe, como siempre, puede cometer errores, pero que los cometa con cierta coherencia debido a su personalidad y no porque algún idiota le dijo, sí, vamos a hacer que Peter Parker haga eso porque sí, punto. Bueno, eso es lo malo de que tiene este personaje y su saga. Aunque muchos piensan y ya saben más o menos cuál va a ser el veredicto, como usualmente siempre sale, primero veamos cuáles son las mejores escenas que definen a estos personajes en sus respectivas sagas. ¡Por favor, que sea rápido! ¡Sí, amigo! ¡Vas muy bien, vas muy bien! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! Puedes, Peter. Puedes, hombre araña. No puedes, hombre araña. No puedes, hombre araña. No puedes, hombre araña. Antes de dar mi veredicto, solamente quería decir que todo personaje que interprete, todo actor que interprete Spider-Man y que represente esos tres valores mencionados, es un buen Spider-Man, sin importar los prejuicios que contenga. Ahora, en cuanto analizamos que Tobey fue el pasado clásico, una gran adaptación con mucho respeto y fidelidad a los cómics, Andrew fue un aire fresco en su tiempo, que a pesar de que hizo pues buenas cosas, pues por desgracia sus productores y el director no supieron bien llevar su franquicia, por eso quedó en un punto medio donde quedó descontinuado. Y Tom sería el futuro, aquel que tuvo todas las oportunidades y a pesar de que no hace las cosas al 100%, tiene el potencial para ser el mejor Spider-Man de todos. Así que una vez dicho eso, debo decir que, tomando los puntos en cuenta y aún con las cosas negativas, Tobey sigue siendo el Spider-Man mejor adaptado al cine y aquel que representa lo mejor del personaje. Aunque debo decir que su potencial fue, explorado hasta su punto límite. Sam Raimi hizo lo mejor que podía hacer con su personaje en esas tres películas, así que no hay un punto mayor al que pudiera haber llegado, al menos por ahora. Quizás si esta versión regresa en un futuro, ojalá en Spider-Man 3 y nos agrega algo importante, elevaría o disminuiría más su punto alto. En cuestión de Andrew, tenía un gran potencial para ser un gran Spider-Man de la hora moderna, pero su director y sus productores no supieron cómo elaborar bien su camino y quedó en un punto medio en donde por desgracia ahí se quedará. Ahora, si es que lo volvemos a ver en Spider-Man 3,
quizás tengamos nuevas cosas de él y en un futuro quizás lo veamos un par de veces más. Ahora, en cuestión del Spider-Man de Tom, como ya había dicho, es el Spider-Man, se puede decir, un poco inferior a ambos, pero con el potencial para superarlos a los dos. Y así concluye esto. Muchas gracias por ver este video tan largo. Espero que no se hayan aburrido a la mitad. La verdad es que lo entendería perfectamente si apenas hubieran visto 5 minutos y dirían, bueno, yo lo corto, me voy a ver otro de 5 minutos que lo explique mejor. Y está bien, lo comprendo. Pero aún así, si tú has llegado hasta el final, solo déjame decirte que muchas gracias por ver este video. Realmente lo aprecio. Me costó mucho editarlo, la verdad. Eso que mi edición es básicamente PowerPoint con celular, pero aún así me ha costado mucho buscar mis recuerdos y las cosas que he ido viendo mientras he estado haciendo la reseña de ambas sagas. Aún así, gracias por ver este video. Por favor, compártelo si te gustó, suscríbete y pues dale like, y eso siempre ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo video, que ya no será de Spider-Man, así que dejaré descansar al personaje en un buen tiempo, hasta diciembre. Nos vemos con reseñas más variadas y que sea en un tiempito también anime. Así que muchas gracias y hasta la próxima.